Qué placer poder estar aquí junto con ustedes, especialistas, padres, cuidadores. Y bueno, como lo decía la doctora, estamos en esta parte de comprender y gestionar la conducta. Y sabemos cuán importante es la conducta, y mucho más la conducta en nuestros niños, en nuestros adolescentes. Incluso yo también me enfoco mucho en la conducta y en la postura de nosotros como profesionales, incluso cuando también lo vemos con tu postura como cuidador. En la siguiente diapositiva podemos observar algo. Herramientas para aplicar. Tú como cuidador, como especialista y como equipo, porque la doctora lo acababa de explicar ahorita, es importante trabajar con un equipo multidisciplinario, formar un equipo y entender que primeramente a esa conducta yo la debo de identificar. Yo debo de identificar, de conocer lo previo a esa conducta. ¿Qué sucedió? Yo la conozco y al conocer la conducta yo puedo establecer objetivos claros, precisos. Esos objetivos que me van a llevar a que pueda ser muy efectivo lo que vamos a aplicar. ¿Y cómo hago yo después de tener ese objetivo claro y preciso? Yo lo voy a modelar y lo voy a imitar. Porque no solamente va a ser a que, es esto lo que voy a hacer, pero ¿cómo lo voy a hacer? Es allí donde viene ese enfoque de que yo como cuidador, como papá, yo voy a modelar y a imitar esos objetivos claros para evitar esa conducta no deseada o anticipar esa conducta no esperada en nuestros niños o en nuestros. Luego que yo modelo y imito, entiendo claramente que esa propuesta con los especialistas y el equipo me va a llevar a que sea una actuación efectiva que yo voy a ejecutar. Y allí yo voy a tener resultados, efectivos para nuestros niños. Entonces, son herramientas que vamos a aplicar. Por eso es importante la parte práctica, porque generalmente ustedes pasan mucho tiempo con nuestros niños. Siguiente. Y la conducta. Y allí es donde nosotros nos hacemos la pregunta, y tú puedes hacerte la pregunta. ¿Cómo soy parte yo de esa conducta? ¿Cómo soy yo parte de esa conducta? Tú eres parte fundamental de esa conducta, porque como lo dije, cuando tú eres parte porque tú la vas a modelar, tú la vas a imitar, tú la vas a dramatizar, tú vas a modelar esa conducta deseada y esperada para con nuestros niños. Y tú eres parte de que esa conducta se va a disminuir, se va a cambiar, se va a aceptar, adaptar, y tú vas a ser un canal de bienestar y de ayuda para tu hijo o para tu paciente. Y por eso es que tienes que entender que tú sí eres parte y eres parte fundamental, eres parte positiva, eres ese parte de modelo para tu niño de que lo puedes estar haciendo muy bien. Solo que debes de enfocarte en identificar claramente ese detonante en la parte conductual. Voy a hablar, el punto 1 es aplicar y conocer esos comandos. En el ámbito de conductas, es importante que tú como cuidador, como papá, puedas conocer los comandos. Esto es una herramienta fundamental. Cuando yo empiezo a conocer y aplicar esos comandos. ¿Cuáles son esos comandos? Por ejemplo, los dame, tomo. Generalmente nos encontramos con niños que ellos el dame no lo tienen de esta forma. El dame para ellos son ganchitos. Son ganchitos y a veces esos ganchos de manos no son tan suaves ni tan sutiles. Por eso es importante que no solamente hoy vamos a conocer esos comandos, sino que cómo lo voy a aplicar. Cuando tú ves una conducta de que ya lo identifico, ya lo conozco y ya sé que si no le doy las cosas inmediatamente, él empieza a lanzar el gancho más constantemente y hay un detonante conductual. Pero ¿qué sucede? Que si yo empiezo a hacer
El modelamiento de dame, tomo su mano, dame y anticipo el 1 a 1 de dame, toma, mira, dame, toma. La conducta va a mejorar porque voy a empezar a imitar y a modelar una conducta deseada, pero con comandos. A los niños les gustan las instrucciones claras y precisas. Incluso yo cuando hablo con los papitos digo que solamente no pasa con los niños. A los adultos también nos encanta que nos den pautas claras y precisas. A todos nos encantan que nos den normas claras y precisas. Entonces, al nosotros conocer y aplicar los comandos de esa forma clara, precisa, vamos a empezar a tener un bienestar para nuestros niños. En la segunda, vemos lo que les acabo de decir, modelar e imitar. Allí tú puedes hacer parte de lo dramatizo, lo hago mejor, lo hago en un teatro, soy espontáneo, soy creativo. Y el niño te va a copiar, porque los niños son así, son auténticos. Entonces, el ver la conducta, el ver de que tú le tomas la mano, dame, tú se la gesticulas, tú se la imitas, tú dramatizas y tú te vas a ir conectando por él. Allí empiezas a ser tú ese cuidador, ese adulto creativo que va a conectar con ese niño que está buscando un modelo de comunicación. Porque básicamente nuestros niños, sabemos que unos tienen lenguaje expresivo, otros tienen lenguaje comprensivo, otros no tienen lenguaje. Y entonces tú dices, pero ¿cómo hago? Mira, él tiene el canal visual y tú vas a aprovechar su canal visual. Tiene el canal táctil y tú vas a aprovechar el canal táctil. Cuando tú le dices, dame, y apoyas tu manito y dame, ¿quieres este color? Dame, y dame y toma. Y tú estás modelando e imitando y estás siendo único en esa actividad. Y no necesitas cantidad, sino calidad en la ejecución de lo que tú le estás modelando o lo que tú le quieres dar a él para anticipar esa conducta no deseada, esa conducta disruptiva, esa conducta que uno dice, pero wow, ¿qué está pasando? Bueno, entonces yo allí me anticipo para dar un bienestar a mi niño y evitar esa disrupción. En la tercera, y todas se van conectando unas con otras, son sumamente importantes. En la tercera, el contacto visual y físico. Es importante tomar la postura de nuestros niños. Allí hay una imagen donde vemos el papá que está casi arrodillado y el niño está abrazado. Mira, no hay nada mejor que tratar de colocarte a la medida del niño, porque el niño es este, y el papá es este, y el papá desde aquí arriba, y el niño aquí, y él no tiene lenguaje verbal, y el papá aquí, pero no es mejor cuando estamos así, que él se siente que hay par, y mira, lo quieres, mira, entonces tú te vas porque tú te bajas a su nivel, y tú no estás aquí arriba, Entonces, el llevarte los objetos a la altura del rostro, la doctora decía algo ahorita muy importante, siempre es importante identificar ese reforzador, ese juguete motivador, eso que le gusta a él, que le encantan, si es un alimento, si es un libro, si es una revista, si es un juego, o sea, algo que le encanta, pero mira, tú quieres captar la atención de él, te lo llevas a la altura del rostro. Tú te lo llevas a la altura del rostro. Claro, esto es un paso a paso de practicar de una y otra vez, donde él empieza a focalizar su mirada por segundos. Pero si logramos que me miró 2 segundos, me miró 3 segundos, y ya después no son 3 segundos, sino que son 10 segundos, 30 segundos, yo puedo nivelar ese detonante, o sea, ese detonante se disminuye y yo me coloco a su nivel, puedo empezar a identificar ese canal de comunicación con él. ¿Cómo? Por el canal visual, por el contacto físico. Si cuando le digo dame, le hago de forma suave, le bajo la palmita y cuando le bajo la mano, le hago de forma circular y me coloco a su nivel, lo miro, le muestro para que se guíe visualmente, trato de mover el objeto a la derecha, a la izquierda, con la finalidad de que él me mire y que sea agradable para él.
Y así vamos evitando esas disrupciones. Y en el cuarto tenemos manos tranquilas y calmado. Como sabemos, nuestros niños son tan auténticos, ellos tienen su chispa, ellos tienen su energía y ellos suelen, lo que decía, lo del gancho, y son tan rápidos y muchas cosas en eso de su rapidez se caen. Pero ¿qué? Le vamos enseñando manos tranquilas, manos calmadas, calmado. Y es allí donde yo voy a empezar a conectar con él ese canal de comunicación, porque lo voy a empezar a conocer. Ah, doctora Erika, es que él no me habla absolutamente nada. Sí, está bien, él no te habla, pero él te observa, él te escucha. Porque a veces pensamos que ellos no nos escuchan y no nos entienden. Sí nos están escuchando, solo que tenemos que empezar a descubrir, a conocer, a identificar ese canal para anticipar esa conducta. Y es allí donde calmado, donde le sujetas la mano, le das una caricia, le dices manos suaves, tus manos son para dar amor, mira, chócala, vamos a contar tus deditos, te puedes colocar un guante de colores, te puedes colocar un títeres en las manos, hay títeres que podemos, incluso yo les digo a las mami, mira, tú te colocas un guante y buscas la carita de un perro, de un pato, de una vaca. Entonces, cuando le mueves un dedito, le dices, mira, la vaca, mu, 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 y tú te la llevas a la altura del rostro. Y tú le enseñas que con sus manos podemos hacer movimientos, podemos imitar, y cuando tú te la llevas a la altura de tu rostro, él te va a mirar y tú, o a ver tu boca, lánzame un besito, qué cariño tan lindo, a ver, tus manos son para dar cariño, pero mira mi boca, te voy a dar un besito de cariño. Y tú vas modelando cómo calmar y lo vas focalizando. Ahí hay una imagen que me encanta, porque a mí en mis sesiones me va muy bien con eso. Cuando trato de que, mira, a ver tu naricita, a ver tu naricita, a ver tu frente, y los enseñamos a que ellos se empiezan a descubrir. Y ellos empiezan a descubrir su cuerpo, a conocerse. Y luego le digo a las mamitas, mira, cuando te vas a la casa, estuvimos trabajando algo así similar, pero como queremos crear vínculos de calma, de tranquilidad y de bienestar para nuestros niños, puedes aplicar esto con él. Le colocas los bracitos así, calmado, tranquilo, un chócala, una palmadita, un beso, o colocar frente con frente, siempre y cuando ser muy cuidadosas, dependiendo, porque esto no lo vas a hacer cuando esté un detonante, porque estamos hablando de que voy a anticipar una conducta no deseada y él se va a sentir a gusto, él se va a sentir amado, él se va a sentir agradado y tú en esa práctica de aplicación diaria, o sea, desde el momento que el niño se levanta, tú empiezas a formar eso. Allí ves a una niña con sus manos pintadas y a formar figuras. Mírala, oh, mira, te estoy mirando por aquí. Mira, estoy haciendo un cuadrito, te estoy mirando. Y te tapas los ojitos. Algo que también les digo yo a los cuidadores y a los padres es la pausa visual. Generalmente siempre, tanto adultos como niños, estamos en alerta y no hacemos pausas visuales. Las pausas visuales son importantes y las pausas visuales tú también las puedes hacer con lo de manos tranquilas, con cálmate, que es, mira, voy a contar hasta 3, cierra los ojitos, 1, 2, 3. Y luego esas pausas visuales no van a ser por 3, sino por 10, por 20, por 30. Y las pausas visuales regulan mucho. Incluso para nosotros que estamos tan alerta, que tenemos tantas cosas en el día a día, tú con esas manos tranquilas, con esas manos para dar cariño, para modelar, tú también puedes hacer una pausa visual. Y es algo tan práctico que podemos aplicar en nuestro día a día, cuando estamos en casa, o si salimos con ellos, o vamos a una consulta. Es muy efectiva. La quinta
va conectada al toque y al masaje. Al toque y al masaje. No necesariamente necesitamos ser esos masajistas profesionales, esos terapistas profesionales, pero a nuestros niños les gustan los toques. Cuando deseamos anticipar una conducta que vamos viendo, mira, tú le puedes en la parte media de la espalda de forma circular, en los hombros de forma circular, en sus piecitos y como lo dije anteriormente, en manos tranquilas o el dame, tú haces esto de forma circular, suavecito. Puedes aplicar un aceitico de coco, un aceitico de oliva o la crema de preferencia de tu niño que tú usas, un toquecito para que el dedo y allí vas trabajando esa parte sensorial y es poco a poco porque si él no tolera las texturas, tú lo vas haciendo poco a poco. Pero como tú vas practicando, te vas entrenando en el dame, tome, cuando le dices dame, tú aprovechas esa oportunidad del dame y le haces ese toque en las manitos. Si estamos trabajando en la parte motora, también hacemos toques, dependiendo si estás haciendo el de los pies, bueno, vamos a hacerle un toque suave, al contar los deditos, eso también de suavecitos, así muy suave. Nos ayuda mucho el toque en la espalda, en los hombros, en los rostros. ¡Ay, qué rico! A ver, hazme una sonrisa. A ver. Y buscas el toque. Mira, tócate la nariz. A ver, aquí dónde están tus cejas, a dónde está tu nariz, a dónde está tu boca y vas haciendo toquecitos, ¿sí? Respetándolo si él no es muy presto a la parte sensorial, pero tú con toques no vas a ir de una vez a tocarle el rostro, pero sí, si él no lo hace, tú lo imitas y le das ese apoyo parcial o total, agarrando su manito y el que él se vaya tocando. En el sexto tenemos lenguaje expresivo y gestual. Yo he tenido niños donde hemos conectado la lengua de señas o la lengua gestual, hemos conectado señas específicas como medios de comunicación. En una oportunidad tenía un caso de un niño, no tenía lenguaje expresivo, pero sí observábamos que él cuando se tocaba la cadera era el momento en que él quería ir al baño. Entonces yo le dije a la mamá, bueno, cuando él se empieza a tocar acá, nosotros baño, y le cantábamos pipí en la poceta y nos los llevábamos y hacíamos esa gesticulación. Y es un niño que no tiene mucho lenguaje verbal, pero él empezó a ganar señas de lengua de señas, en este caso de Venezuela, y unas adaptadas al campo de casa. ¿Y qué pasa? Que él no sabía en el momento que iba al baño, se hacía pipí, se hacía chichi, se hacía popó, y claro, esa sensación de que se hacía popó hacía un detonante terrible, era algo que no podíamos, y que resulta que cuando empezamos a identificar que al colocar una seña conectada con lo que él quería, él empezó a mejorar esa y aprendió a ir al baño, aprendió a hacer sus necesidades en el sanitario, él las hace, actualmente él puede ir solito al baño. Claro, ¿qué pasa? Con supervisión, porque ellos son muy exploradores. Ellos van al baño y si ven que tengo acceso a otra cosa, como el papel en exceso, lo van a tomar. Pero lo que te quiero decir es que el lenguaje expresivo es tan fundamental para yo anticipar una conducta. Y a donde ¿y dónde estoy yo? Aquí. ¿Y quién soy yo? Aquí. Y aquí vemos en esta imagen donde está una mamita imitando yo. Incluso allí, si tú le haces hacia abajo, te puedes decir calmado. María puede estar calmada. Juan puede estar calmado, bravo. Y tú vas imitando la conducta. Puedes de forma segura, si tienes en la pared, de forma segura, un espejo, te colocas
que él se vea. Puedes hacerlo cara a cara y que él se vea. Y si yo hago así, tú lo haces. Y si yo hago así, te paraliza. Y todo, porque mira, allí podemos ver una niña levantando sus brazos y podemos ver uno, a ver cómo está feliz, a ver cómo está feliz María y cómo está enojado. Y tú vas aprovechando todo lo que se conecta a ese lenguaje expresivo y evitas que cuando venga esa conducta no deseada, tú vas conectando ese lenguaje expresivo y antes que venga un detonante yo anticipo y ya tengo una conducta regulada, una conducta cambiada, una conducta que modelo, que imito y que esa curva conductual va a disminuir. Porque bueno, a él le encanta que yo le exprese, le encanta que yo juegue, le encanta que yo imite, él le gusta cuando yo le digo que esté calmado y lo voy sacando de allí sin que caiga otra vez en ese detonante. ¿Por qué? Porque lo voy identificando, porque lo voy conociendo. Y en la séptima, dice, en la séptima dice, elabora una lista de palabras de afirmación positiva. Y lo acababa de decir, la forma, sonrisa. Me gusta cuando sonríes, a ver, regálame una sonrisa. Y nosotros hacemos una lista de afirmación del lenguaje positivo y una lista de las cosas que le gustan. Mira, Erika, es que a él le encanta este termo. Bueno, si a él le encanta este termo y que no solamente sea para tomar agua o para que lo lances, él le encanta este termo. Bueno, en este termo yo voy a pegar unas stickers, unas imágenes de, por ejemplo, un niño sonriendo. A ver, ¿cómo sonríe María? ¿Cómo sonríe Ignacio? ¿Cómo sonríe Vicky, Juan? Mira, y esta, ay, mira, el niño se durmió. A ver, ¿cómo te duermes? Ay, ¿y cómo es calmado? Mira, me encanta cuando tú estás calmado. Entonces, tú empiezas a elaborar esa lista de afirmación del lenguaje positivo y a la misma vez vas a agregar esos reforzadores que son una perla preciosa para nosotros. También puedes conectarlo como que palabra e imagen. O sea, por ejemplo, si pones la vaquita, si tú pones la vaca y al lado, mu, como hace la vaca, mu. O por ejemplo, si le colocas una foto de mamá, ¿quién es ella? Mamá, mamá María, mamá Patricia, mamá Juan. O sea, ¿quién? O sea, siempre puedes unir la palabra e imagen o puedes comenzar con imágenes, pero siempre apoyándote de un recurso que le gusta. Bueno, Erika, es que a él le gusta esto, pero cuando él pasa casi todo el día con esto, pero mira, no es que pase todo el día con esto, vamos a darle la funcionalidad a esto. Colócale aquí una imagen de calmado, de sueño, y vas haciendo las pistas, y ahí a la misma vez ya tú vas identificando ese canal de comunicación con él. Y es sumamente importante usar un lenguaje positivo. Tu postura corporal tiene mucho que ver. Tu postura corporal. Quiero que estés calmado. Ay, que quiero que estés calmado. Ay, quiero que sonrías. No, mira, tú te tienes que meter en el personaje. Calmado, calmado. A ver, una sonrisa y tú exageras la sonrisa. Claro, siempre y cuando conociéndolo, porque hay niños que son más visuales, más auditivos, hay otros que no son tan prestos a la parte táctil, otros les encantan, vamos a tocar la tambora, pero como tú vas a empezar a identificar lo que le gusta a ese niño, lo que le gusta, en base a eso es importante elaborar la lista. Tú hoy tienes que salir de aquí teniendo claro que tú tienes que elaborar una lista de afirmación del lenguaje positivo para tu hijo y de esos reforzadores motivadores que me van a generar un bienestar de apoyo para mí o para mi paciente o bueno, dependiendo tu caso, pero tienes que hacerlo y lo haces muy bien, me encanta cuando lo hacen, o sea, te enfocas siempre en lo positivo. No es que, ay, Erika, es que a él le encanta este termo, pero entonces él después que toma agua lo tira. Entonces, bueno, mira, tú le das agua en el termo y tú anticipas la conducta, tomo agüita, lo quito y le doy
objeto que a él le agrada y yo lo voy a reforzar, lo voy a estimular, evitando la disrupción de que él me lance el termo al suelo. ¿Por qué? Porque si él tiene mucho tiempo con esto, va a llegar un momento en que evidentemente ya no quiero agua, lo empieza a sonar y posiblemente lo voy a lanzar al suelo y bueno, ustedes saben lo que sucede. Pero es importante, tienes que aprender a elaborar eso. Y también algo que yo les indico a mis mamitas y a los profesionales, elaborar envases para estimular el uno a uno, el tu turno y mi turno, el tu turno, el mi turno, el dame, el toma, el mira, y es sumamente importante. ¿Por qué? Porque el uno a uno, por ejemplo, tú puedes usar una botellita de agua, de refresco, le haces una fisura aquí arriba, puedes usar palitos de helado, paletas, los palitos que son como de pincho, pero le cortas la puntita, por cuidados de eso, y puedes usarlo. También puedes, con los mismos marcadores o las tapitas de refresco y el uno a uno, dame, toma, es tu turno de guardar, dame, toma, es mi turno de guardar, y vas imitando. No solamente pueden ser esas botellitas, también hay juegos como el que tiene el niño. Bueno, mira, es el turno de los rojos, ¿okay? Es el turno de los rojos. Y entonces yo le muestro el rojo, es el turno de los rojos. A ver, vamos a guardar. Y entonces empiezo a imitar esa conducta. Y allí yo estoy generando, espera, tu turno, mi turno. Muy bien, lo hiciste muy bien, tu turno. Y luego viene mi turno. Y a la misma vez estás reforzando la actividad de motricidad fina y juego simbólico. El agarrar esa pincita, el que sí, no, es que él no lo hace todavía, bueno, entonces yo voy a hacerle un apoyo parcial o un apoyo total. ¿Cómo es el apoyo parcial o total? Es cuando yo le tomo la mano y voy apoyándolo o guiándolo a que él lo guarde. Eso es un apoyo. A ellos, a algunos hay que darle apoyos parciales, apoyos totales, otros simplemente ya lo hacen solo o simplemente lo hacen solo pero guiados. Lo guías como que no los va a colocar fuera del envase y tú te anticipas a que no sea fuera del envase y lo coloca. Eso es lo que llamamos aprendizaje sin error. Si, por ejemplo, tú estás trabajando con él en la mesa, un rompecabezas, o el encajar figuras iguales, por ejemplo, coloca el perro donde está el otro perro, y si tú ves que él lo va a poner donde está la vaca, tú haces el aprendizaje sin error. Tú ves que va a colocar el perro en la vaca, tú le agarras su manito y le dices, vaca, mu. Ese es el aprendizaje sin error. Tú guías su mano con una expresión corporal, gestual, expresiva, y lo guías a hacer lo deseado, lo esperado, lo afirmativo, lo que le da bienestar, lo que le da tranquilidad, lo que me hace sacar ese detonante y evitar esa conducta no deseada. Y por último, tenemos la imitación de esos sonidos. Sonidos, al inicio lo dije, sonidos de animales, que los dije, puedes usar un envase, algo que a él le guste, y allí tú puedes pegar imágenes. Venden algunos tableritos que tienen animales, que tienen medios de transporte, te haces una tamborita, y allí también trabajas el dame, toma, el mu, y tú exageras el sonido mu, si él acepta auditivamente la exageración del ruido, si no solamente lo hace gestual. Pero busco de que él lo pueda imitar, que él lo pueda hacer. Mira, allí hay una postura donde vemos que el papá está así con los brazos cruzados y el niño pequeño está así. Mira, generalmente el niño es auténtico para copiar conductas. El niño es auténtico para copiar conductas, porque son modeladas. Y por eso es que en el colegio vemos, mira la A, y le ponen la A como 5 veces, como 6 veces, hasta que el niño asimila la A del avión. Mira, imitar y modelar la conducta es uno de los canales y los recursos más prácticos que tenemos, y lo tenemos al acceso 24/7. Y
tenemos que empezarlos a aplicar y descubrir lo de nuestros niños. Y objetivos. Ya casi vamos a terminar. 1, crear un entorno seguro de juego para nuestro niño. Como ya lo conocemos, ya empezamos a identificar, yo creo un entorno seguro de juego, un entorno seguro de bienestar para mi niño. 2, fomentar la comunicación, modelo y mito, gesticulo, expreso. 3, aplico los comandos básicos. Los comandos básicos, dame, toma, mira, tu turno, mi turno, calmado, manos tranquila. El usar el juego simbólico, el cantar, el bailar, vamos a comer, vamos a guardar. El juego simbólico es sumamente importante. Y el contacto físico. El contacto físico de mirarlo a los ojos, de que tú te dobles, el que no te quedes aquí y él aquí como que el que tú te bajes a su nivel e intentes tener ese contacto, dándole suavecitos en sus manos, en sus hombros. Y como ya tú lo conoces y ya él te acepta un abrazo, le das un abrazo. El que él sienta tu respiración, como ya conoces a tu niño, porque no es que si tiene el detonante disruptivo con la curva arriba, tú, ay, no, es que Erika me dijo que le hiciera contacto físico. No, no, en ese momento no vas a hacerme el contacto. Es es el anticipar. Y entonces cuando yo anticipo, ya lo estoy conociendo, ya esas conductas, entonces yo hago ese contacto físico, el abrazo. Yo aplico mucho lo de los abrazos. Lo de los abrazos me funciona, pero siempre y cuando yo identifique al niño, porque hay niños que no son prestos a los abrazos, son prestos a los chócales, agárrame mis manitos, pero tú le agarras las manitos, que manos más ricas, que manos más suaves, a ver dónde están tus deditos, y si en este dedito yo te coloco una vaquita, si en este dedito yo te coloco un gato, como hace ese gato. El contacto físico no solamente va a ser de ese abrazo, sino de paso a paso, de hacer el contacto en manos y luego el abrazo, del toque en los hombros. Es un paso a paso, pero tú tienes que tener los objetivos claros, muy claros y muy precisos. En la siguiente, aplicados y prácticos. Esto es aplicado y práctico en la motricidad fina, en la motricidad gruesa, en un juego de mesas, en un juego, en un espacio seguro en el suelo, en ese contacto visual en el que debes de aprender, en el que debes de aprender a ser creativo. Ahorita tenemos acceso a tantas cosas y aprovechar tantos recursos reusables, a crear, a formar, y tenemos acceso a tantas cosas, pero todas esas cosas para aplicar y para que sean prácticas, yo las voy a adaptar a mi realidad. La voy a adaptar al niño que atiendo, al niño que le estoy dando ese bienestar, que no solamente lo estoy ayudando, le estoy dando bienestar, para que verdaderamente sean aplicadas y prácticas. Más que una conducta, es una diversión segura. Es una diversión de protección, de cuidado, de amor, es una diversidad y variedad de estímulos que yo puedo dar a mi niño para evitar un detonante. Ese es ese modelo de seguridad que yo puedo transmitir. Ese es el vínculo de amor y de afecto que yo puedo crear en él, de una forma práctica y segura. Es importante entender ese vínculo que yo como cuidador puedo generar en él. Ya para cerrar te dejo eso. Mira, una importantísima es esa, o sea, el amor, el afecto te van a llevar a un vínculo seguro, que te va a anticipar a evitar un detonante, a evitar una conducta que no esperamos o que estamos usualmente a verla.
pero que si yo empiezo a identificar y a conocer, eso va a disminuir y eso va a cambiar. Muchas gracias.